Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Como cada día es una bendición, un placer poder estar con todos ustedes a esta hora de la mañana. Y más hoy que estamos festejando algo muy importante, muy especial. Toda la gloria y la honra, por supuesto, se la damos a nuestro Señor. 1000 devocionales. Parece mentira, ¿verdad? Tanto tiempo ha transcurrido desde aquellos primeros devocionales que grabábamos por allí por el año 2020 en plena pandemia hasta llegar hasta este punto. Gracias al Señor por su fidelidad, por sus bendiciones. Gracias al Señor también por todos y cada uno de ustedes que han seguido fielmente, prácticamente a diario, estos devocionales. Hoy, como es un día especial porque estamos celebrando el devocional número 1000, tengo la bendición y el privilegio de estar arropado, de estar acompañado de 4 pastores, de 4 compañeros del ministerio, y paso rápidamente a presentárselos a todos y a cada uno de ustedes. Aunque son conocidos, ustedes los han visto en más de una ocasión compartir la palabra a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. Y aquí a mi derecha, a la izquierda de vuestra pantalla, tenemos a nuestro hermano el pastor Jerónimo, bendiciones. Tenemos a nuestro hermano Alberto también, tenemos aquí a nuestro hermano y pastor Marcos y también tenemos a Anderson. Es una bendición cómo el Señor ha ido levantando obreros y cómo el Señor nos ha dado la bendición de poder ver cómo hay hombres de Dios que también han decidido dedicar su tiempo, su vida y sus recursos para servir al Señor en la obra. Algunos de ellos están aquí trabajando en nuestra congregación local en Santa Cruz de Tenerife, el caso del pastor Marcos llevando y atendiendo la obra en el Puerto de la Cruz, el caso de Alberto también en Fuerteventura, llevando 2 iglesias. Hermanos queridos, gracias a todos los que han estado durante este tiempo apoyando el ministerio, orando por nosotros, se lo agradecemos de todo corazón. Y les digo algo más, no solamente se lo agradezco, sino además notamos que hay centenares, por qué no decir miles de hermanos, que cada día oran por nosotros, para que sigamos difundiendo la palabra del Señor. Así es que no dejen de orar por nosotros, sigan orando cada día para que estas congregaciones, estos ministerios que el Señor ha levantado por su gracia y por su misericordia, sigan adelante, que no nos desviemos nunca de predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, y toda la gloria y la honra se la daremos al Señor. Así que hoy es un día de fiesta, un día de alegría, porque no siempre podemos recordar o festejar 1000 devocionales. Parece mentira, ¿verdad? El tiempo ha transcurrido, ha avanzado rápidamente, pero en todos y en cada uno de estos días hemos visto la mano y la bendición de nuestro Dios. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Te quería hacer una pregunta. Este es el devocional número 1000, pero a mí hay algo que me interesaría saber y es el devocional número 1. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Cómo surgió la idea? Porque el 1000 es una cifra de constancia, pero tiene que haber un principio, un origen. Y me gustaría saber si recuerdas ese momento, ese tiempo y cómo surgió la idea de comenzar con los devocionales. Bueno, en marzo del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, nosotros creamos un grupo de WhatsApp para tener contacto prácticamente a diario con los hermanos de la iglesia. En ese grupo de WhatsApp, pues todos los días, desde, si no recuerdo mal, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía aproximadamente, teníamos competiciones bíblicas, había lógicamente un devocional, había hermanos que hacían obras de teatro, en fin, fue un tiempo realmente maravilloso y tuvimos más contacto los hermanos de la iglesia durante el tiempo del confinamiento que después de la pandemia, ¿no? Parece mentira. Entonces, yo y otros hermanos hacían devocionales para abrir el día con una palabra del Señor. Un día se me ocurrió la idea de que si esos devocionales los grabábamos para que el mayor número posible de gente los pudiera ver, pensaba yo en ese momento que podíamos bendecir a más personas. Jamás pensábamos que mucha gente iba a ver esos devocionales y que íbamos a comenzar a hacerlos prácticamente a diario, de lunes a viernes, porque nos dimos cuenta de que no solamente podíamos bendecir
a los hermanos de la iglesia con ese devocional, sino que podíamos bendecir a unos cuantos hermanos más, pero para nuestra sorpresa comenzamos a darnos cuenta de que centenares, miles de personas comenzaron a seguir fielmente esos devocionales, y así fue el comienzo. Ahora, del devocional número 1, sinceramente no me acuerdo. Sé que se hacían en una parte de aquí de la iglesia de una forma muy sencilla, muy rudimentaria. No teníamos prácticamente ninguna experiencia de grabar así o de grabar yo en directo para que la gente viera aquellos devocionales. Pero así empezó, a raíz de una necesidad, y el Señor utilizó la necesidad para traer bendición a muchas personas. Muy bien, has dicho una palabra que es muy importante, que todos los devocionales son en directo, ¿no? En particular, ¿qué testimonio para ti has escuchado que ha impactado mucho un devocional de los que has dado? Muchos de los testimonios que recibimos a raíz de los devocionales nos enteramos posterior a haberlo hecho en directo, ¿no? Aunque algunos se han tenido que hacer grabados. Pero si la gente no nos llama, si la gente no se pone en contacto con nosotros y nos escribe, yo personalmente no me entero de lo que está sucediendo. Ha habido muchos testimonios de personas que han estado en hospitales con pocas horas, con pocos días de vida, y ese devocional le trajo un aliento y una fortaleza espiritual para afrontar los últimos momentos de su vida. Ha habido gente que nos ha llamado desde prisiones, desde cárceles. Todo lo que se reciba en una cárcel siempre viene bien. Personas que en el tiempo de la pandemia nos llamaban desde los cruceros que quedaban varados, que quedaban fondeados en alta mar, que no podían entrar a puerto porque las autoridades no les permitían. Personas que estaban en una situación muy triste porque habían perdido seres queridos y de repente les llegaba una palabra a través de aquel corto y breve devocional a su vida. Sí, testimonios son muchísimos, pero no nos enteramos a menos que la gente nos los cuente. Porque yo siempre digo que la gente juega con la ventaja de que nos ven, nos oyen, pero yo no veo ni escucho a nadie, ¿no? Y como encima son en directo, tenemos que esperar a veces ese mismo día o días posterior para poder saber esa palabra, qué beneficio, qué aportación espiritual ha producido en esa persona que lo ha oído. Pero hemos escuchado muchos testimonios, gracias al Señor, de niños, de presos, de familias, de gente enferma, en fin, de toda índole. Pastor, te hemos visto habitualmente en lo que es en tu casa haciendo los devocionales, que es donde más te hemos visto que lo haces, pero también te hemos visto en las calles, en los parques, hace poco en un parque acá muy importante de Tenerife, pero también en Israel, en Estados Unidos, con gente presencialmente y solo. ¿Nos podés hablar un poquito de eso? Bueno, a veces uno está de viaje, pero uno ya tiene interiorizado la responsabilidad de hacer el devocional cada día. Da igual la hora, da igual el país, da igual el lugar, y entonces a veces ha coincidido que estamos en Estados Unidos o en Israel o en cualquier otra parte y tenemos que hacer el devocional. Intentamos hacerlo siempre en directo porque yo soy muy malo para las cosas grabadas, me siento muy cómodo y muy bien con las cosas que se hacen en directo. A veces, por ejemplo, en Israel hemos tenido que parar la guagua o el autobús en el que viajamos y he tenido que bajar y hacer el devocional. A veces no hay cobertura en los sitios donde hemos ido. A veces estoy viajando y tengo que parar en plena carretera y desde dentro del coche o de la caravana hacer el devocional. Es decir, da igual el lugar, da igual la franja horaria. Nosotros tenemos bien claro que es una responsabilidad que hemos adquirido delante del Señor y sí o sí hay que hacerla. Incluso a mí me dio el COVID, de una forma muy floja, digamos, pero me levantaba de la cama con fiebre, hacía el devocional, la gente no notaba absolutamente nada y automáticamente nada más terminar el devocional me tenía otra vez que volver a acostar en la cama, ¿no? Es decir, el devocional forma ya parte de nuestra vida, es como el comer, como el respirar, dar palabra cada día es fundamental y además sabiendo que hay muchos hermanos. No digo que dependan de ese devocional, pero lo esperan con anhelo, lo esperan con ansia. Gente que va a trabajar, gente que va a estudiar, gente que necesita nada más levantarse a la mañana, recibir una palabra de aliento, de ánimo. Y entonces ya digo, lo hemos tenido que grabar o hacer en directo en muchos lugares porque las circunstancias nos han obligado a hacerlo así. Qué bueno que sabemos que hay bastantes testimonios, ¿verdad? De gente en la cárcel, gente que estaba en cruceros. Pero ¿hay algún devocional que a ti te haya marcado, que a ti te haya gustado, ya sea por el lugar, por el mensaje, algo que a ti te haya gustado en particular?
Bueno, en 1000 devocionales a mí me resultaría prácticamente imposible escoger uno o dos o un par de docenas de devocionales. Yo creo que cada devocional es diferente, porque como cada día se toca un texto diferente y la palabra de Dios es viva y eficaz, puede ser que a lo mejor ese devocional que tú pienses que a lo mejor no ha sido tan bueno, humanamente hablando, resulta que a lo mejor ha surtido un efecto muy positivo a la hora de tocar a una persona cuando te escribe, te llama o te dice, esa era la palabra que justamente yo estaba necesitando. ¿Con qué versículo de la Biblia nos agarraríamos de él? ¿Con qué pasaje? ¿Con qué parábola? Con todo. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu, por lo tanto yo no puedo decir que tengo un devocional favorito. Yo lo que tengo como favorito es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios varía cada día, pues todos los devocionales son importantes y necesarios. Con que haya tocado una sola vida, ya fue importante haber transmitido esa palabra ese día. ¿Sí? Pastor, una pregunta. ¿Cómo surgió la idea de sacar un libro de mi devocional? O sea, es una idea muy buena porque ya las personas saben el devocional que va a compartir ese día y pueden tomar apuntes y todo eso. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, no se me ocurrió a mí. Si te soy sincero, se le ocurrió a nuestra hermana Saray de Alicante. Ella es la editora de los libros que el Señor nos ha permitido publicar y ella me sugirió la idea de por qué no tener un devocional diario, pero no un devocional diario como otros que ya está todo escrito y nada más, la gente tiene que leerlo y nada más, sino un devocional donde haya una parte donde, en este caso yo, comparto una breve palabra, una breve explicación del texto y luego la persona a lo largo del día reflexiona, medita sobre esa palabra, tiene que tomar apuntes, tiene que leer una serie de versículos. Entonces, la idea, ya te digo, no se me ocurrió a mí, pero creo que ha sido muy bueno porque así la gente también tiene en la mano el mismo material que tú estás compartiendo, con la gran ventaja de que hay páginas en blanco o renglones en blanco donde la persona tiene que trabajar y tener comunión con el Señor, reflexionar a lo largo del día sobre esa palabra escuchada, porque también el Señor le va a hablar cuando esa persona lea ese salmo, esa parábola, esa profecía. Y creo que ha sido algo muy bueno porque la idea era enseñarle a la gente a desarrollar el hábito, la disciplina diaria de tener un tiempo a solas con el Señor. Y qué mejor que empezar el día con Él y con su palabra. Efectivamente, yo creo que todos tienen acceso a ese libro, ¿verdad? Todos los que quieran lo pueden adquirir a través de Amazon. Nosotros no vendemos este libro porque no tenemos la capacidad de estar todos los días mandando libros por todas partes del mundo. Entonces, a través de esta plataforma la gente lo puede conseguir, lo recibe en su casa y así todo el mundo contento. Muy bien. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Como cada mañana le doy a todos la más cordial bienvenida al devocional número 1000. En esta ocasión nos vamos al precioso Salmo 94, los versículos 18 y 19. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Dios, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión la sensación de que no estás andando como deberías de andar? ¿Quién no ha tenido en un momento determinado en su relación, en su caminar diario con el Señor, la sensación de que podrías esforzarte más y podrías hacer mejor las cosas? Bueno, aquí el salmista no sabemos exactamente por qué situación personal estaba pasando, pero él confiesa que por poco resbalan sus pies, por poco se sale de la senda correcta, de la senda que Dios le había trazado a través de su palabra. Por eso, qué importante, mis queridos hermanos, es vivir bien cerca del corazón del Señor y no permitir nunca a nada ni a nadie, repito, a nada ni a nadie que se interponga en la relación entre tú, tu Señor y tu vida, para que de esa manera nada contamine, nada envenene tu fe, tu relación con el Señor, sino que puedas vivir siempre en orden, alineado con el Señor, en obediencia, en santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor.
Tenemos que cuidar nuestra mente. La Biblia habla mucho precisamente acerca de la mente, cómo tenemos que dejarnos renovar por la palabra y por el Espíritu Santo cada día, para que nuestra mente no se contamine y no se abra a pensamientos, a ideas, a costumbres, a cosas que no van a edificarte, sino más bien todo lo contrario, a traer tropiezo, a traer perjuicio a tu vida y a despistarte y a distraerte de lo que verdaderamente siempre tuviste que hacer. Es muy importante no solamente eso, sino también rodearnos de personas que nos ayuden a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo espiritual, y apartarte, si es necesario, de ambientes, de lugares, de personas que lo único que van a hacer es contaminar tu comunión con el Señor, enfermar tu alma y tu corazón e impedirte que sigas avanzando y creciendo cada día en los caminos del Señor. Por poco mis pies resbalan, es lo que pensó el salmista, pero ahí tenemos que tener en claro algo muy importante. El Señor, siempre y cuando clamemos a Él, siempre y cuando le pidamos ayuda al Señor, Él siempre vendrá en nuestro auxilio. Es verdad, a veces nos metemos en líos sin querer, otras veces, digamos también, ¿por qué no?, queriendo. Pero sea como sea, recuerden, por ejemplo, el pasaje bíblico donde aquel hombre que se atrevió a salir de la barca en obediencia a un llamado que el Señor le había hecho, se atrevió a caminar por encima de las aguas. Realmente no sabemos cuánto tiempo caminó, cuántos pasos dio, pero lo que está bien claro es que llegó el momento que comenzó a hundirse. Bueno, tal vez se dejó arrastrar por el miedo, por el temor a hundirse ahogado en las aguas del lago de Genesaret. Sea como sea, cuando él ve que está a punto de morir ahogado, él clama con toda su alma y con todo su corazón al Señor. Inmediatamente el Señor viene en su auxilio, lo agarra, lo saca del agua y nuevamente comienza a caminar junto con el Señor en dirección a la barca. No sé en qué momento, en qué punto de tu vida te puedes encontrar, mi querido hermano y amigo, pero vigila tu vida, examina tu corazón cada día, pruébate a ti mismo y analiza cada día tu comunión y tu relación con el Señor, para que, como dije hace un instante, nada ni nadie se interponga en tu comunión con el Señor, que es lo más hermoso, lo más bello. Valioso que tienes en tu vida no son tus posesiones materiales, no es tu patrimonio, sino es el hecho de que como hija y como hijo de Dios puedes comunicarte y relacionarte con el Creador cuantas veces quieras, a cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo, en cualquier situación en la que te encuentres. El Señor va a oír tu clamor. Así es que no dejes que tus pies resbalen hacia una mala senda, una mala conducta, una mala compañía, sino entiende que hay un camino recto que te lleva a la misma presencia del Padre. Y ese camino lo conocemos, tiene nombre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por haber podido llegar hasta este devocional número 1000. La verdad es que es un privilegio saber cómo el Señor nos ha ido bendiciendo y creemos también que usando en alguna medida para que muchos de ustedes conocieran a Cristo como su Señor y Salvador.
Salvador personal, para que otros muchos también, y lo sabemos, se reconciliaran con el Señor después de muchísimo tiempo sin estar congregándose o teniendo comunión con el Señor. Hoy estamos muy agradecidos por todo el camino que hemos recorrido y como dice la palabra, y termino con este texto, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Es nuestra responsabilidad personal cuidar de mi relación con el Señor, vigilar mi vida, andar en santidad, en orden, en obediencia, siempre alineados con nuestro Dios y con su palabra, y de esa manera no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Hoy, por ser un día especial, repito, el devocional número 1000, voy a pedirle a los pastores que me acompañan conmigo en esta mañana que ellos nos dirijan en oración, dándole gracias por este día y por toda la misericordia y la bendición de Dios experimentada en estos años. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, darte gracias lo primero por este tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor, en tu presencia. Y también, Señor, gracias por este medio que tú utilizas, Señor, para difundir, expandir tu reino. Mi Dios, te damos gracias también por la vida del pastor Manolo, te pedimos que tú lo sigas bendiciendo. Y Señor, gracias por la obra donde tú nos has colocado. Y Señor, también te doy gracias por cada uno de los ministros que tú tienes, Señor, exponiendo tu palabra, tu bendita y santa palabra. Te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias por este día, Señor, gracias por este momento tan especial de poder celebrar estos 1000 devocionales, Señor, 1000 pensamientos de tu palabra, 1000 meditaciones de tu bendita palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra siga corriendo, que siga siendo glorificada por todas las partes del mundo, Señor. Bendice, Señor, al pastor Manolo, guárdalo, Señor, a él, su matrimonio, su familia, sus hijas. Y gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, recibida cada día por medio de estos devocionales. Dios mío, te pedimos que sigas dándole sabiduría de lo alto al pastor, Señor, que puedas bendecir las vidas del día de hoy que van a dar comienzo, Señor, en este día. Bendícelos, que seas tú acompañándolos, Señor, y gracias por tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra no está presa, sino que tu palabra está libre y trae libertad a las vidas. Gracias, Señor, por estos devocionales. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, te damos, porque tu misma palabra dice que has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todo y de todos. Sí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén.